según la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra también este paciente, ¿no? También va a considerar impactos o eventos vitales que, de lo que hablé, ¿no? Estos cambios o transiciones en el ciclo vital, como lo es la pubertad, la paternidad, o la jubilación o incluso el duelo sobre la salud mental de los pacientes. Y finalmente también permite integrar y comprender el desarrollo del individuo con la familia. Y así estudia cómo se encuentran estos individuos, que cada uno está en una parte de su ciclo vital, ¿no? Y esto va a conformar lo que es el sistema familiar o también el ciclo vital familiar. Aquí tengo algunos modelos, que son 4 modelos del desarrollo, que nos van a ayudar a comprender más o menos cómo evolucionó este concepto. Tenemos primero, lo puse en orden cronológico, está el modelo psicosexual de Freud, que surgió en el siglo XIX a fines. Y bueno, su contexto histórico habla sobre todo el auge del pensamiento científico en Europa, ¿no? Su enfoque va sobre todo sobre el desarrollo de la personalidad basado en la energía sexual, es decir, el libido. Y la idea central habla sobre la personalidad que se forma en la infancia, y esta persona va a tener conflictos inconscientes en distintas etapas que, si no son resueltos, van a generar ciertas fijaciones y por ende problemas psicológicos, psiquiátricos. Su base teórica va a ser el análisis, y la importancia es que estos impulsos inconscientes surgen desde relaciones tempranas con cuidadores que van a afectar el desarrollo personal del paciente. También tenemos lo que es lo de las etapas biológicas, que van a ser también en el siglo XIX, pero se va a formalizar en el siglo XX. Aquí es interesante poner el contexto histórico, porque aquí es donde se da en este siglo la publicación del origen de las especies de Darwin y también el descubrimiento del ADN por Watson y Crick, ¿no? Este modelo nos habla sobre su enfoque es sobre los cambios físicos, biológicos y también funcionales a lo largo de la vida de una persona. Su idea central va a ser que el cuerpo humano va a seguir un patrón natural y progresivo, y también va a llegar a lo que es el declive con la vejez, ¿no? También tenemos su base teórica, que va a ser sobre todo las ciencias médicas y biológicas, y su importancia es que se va a utilizar la medicina, la pediatría y el neurodesarrollo, y también va a permitir identificar estos momentos claves como lo que es la pubertad, el crecimiento y el envejecimiento desde una visión biológica. También tenemos lo que es el modelo cognitivo de Piaget. Este modelo va a surgir en los años 1920 a 1970. Y bueno, él era un biólogo y utilizó este método científico para la observación sistemática de diferentes pacientes y así hacer su modelo, ¿no? El enfoque en este caso va a ser que el desarrollo de la inteligencia de la inteligencia va a deberse a que mientras el niño crece, eh, va a modelar su pensamiento, ¿no? Y también tiene una idea central de que los niños construyen activamente su conocimiento a través de la interacción, sobre todo con el entorno. Él nos habla que se puede crear un individuo como se quisiera en base a lo que le ponemos en el entorno. Y la base teórica va a ser el constructivismo en este caso, y la importancia es que va a explicar cómo es que evoluciona el pensamiento y cómo se desarrollan distintas habilidades. Él nos habla de, sobre todo, la lógica, el lenguaje y el razonamiento. Y finalmente tenemos el modelo psicosocial de Erikson, y esto va a darse en un contexto histórico de posguerra, con lo que vino, ¿no? La reconstrucción del pensamiento humanista, etc. En este caso, el enfoque que él toma es el desarrollo del yo, es decir, la identidad a lo largo del ciclo vital, que también va a ir en interacción con el entorno social, así como mencionó Piaget. Y la idea central es que cada etapa de vida va a tener un conflicto psicosocial específico, y que si se resuelve adecuadamente va a terminar fortaleciendo el yo o madurando. La base teórica va a ser que, él toma sobre todo también al psicoanálisis de Freud,
pero va a ponerle un énfasis más social y cultural, y su importancia es que va a introducir el desarrollo como un proceso vitalicio, es decir, que no acaba en la niñez, sino que también el individuo se va a seguir desarrollando hasta la vejez o el declive. Aquí he hecho un cuadro comparativo señalando los enfoques, el área de estudio, el tipo de desarrollo para que puedan tener un resumen. Y bueno, aquí tenemos también las etapas según cada modelo del desarrollo que se dieron, ¿no? En la parte de que es el modelo psicosexual de Freud, tenemos 5 etapas. La etapa oral que va del 0 hasta el año, y el enfoque o la zona erógena va a ser la boca, y el conflicto en este caso sería la alimentación o la dependencia con los cuidadores que vaya a tener el niño. También tenemos la etapa anal que va del 1 a los 3 años, y el enfoque o la zona erógena va a ser el ano, y el conflicto va a ser el control de esfínteres. Tenemos el fálico de 3 a 6 años con el enfoque en los genitales, y aquí se va a hablar de la teoría de Freud, la hipótesis de Freud, que va a hablar de un complejo Edipo-Electra, donde supuestamente el niño va a tener una fijación con su mamá o con su papá, dependiendo de si es niño o niña. También tenemos el periodo de latencia que va de 6 a 12 años, y aquí es donde el niño ya va a empezar a reprimir estos impulsos y tiene más un enfoque o un conflicto que va a ir en lo social y lo cognitivo. Y también tenemos al final la etapa genital, que va a ser de la adolescencia en adelante, donde el enfoque van a ser los genitales también, y el conflicto va a ser ya una sexualidad más madura y relaciones adultas, es decir, como una combinación de lo sexual de la etapa fálica con la etapa de latencia, que va a tener un enfoque más social. Tenemos las etapas del modelo biológico, que van a ser 9. Tenemos la prenatal, de la concepción al nacimiento, la neonatal, que va a ir con la adaptación extrauterina desde que el niño nace, es decir, la infancia, donde va a ser el desarrollo motor y las habilidades motoras, y también cómo descubre el niño la parte sensorial, ¿no? Tenemos la niñez temprana con el desarrollo del lenguaje y habilidades motoras más finas. La niñez intermedia con un crecimiento físico estable y ya empieza aquí a socializar. La adolescencia con los cambios puberales que esta trae, y aquí se ve más lo que es la búsqueda de la identidad. En la adultez joven tenemos la independencia y la formación de relaciones ya en lo más social. La adultez media tenemos lo que es la madurez, el trabajo, familia, ya concretando lo que es en sí la madurez. Y la vejez vamos a tener lo que es el declive físico. Luego tenemos a lo que es Piaget, que nos habla de 4 etapas, que es la sensorio-motriz, donde aquí va a haber, el niño va a empezar a bueno, su característica es que es la coordinación sensorial y motriz, y vemos el pensamiento de la permanencia del objeto, ¿no? La preoperacional tenemos el desarrollo del pensamiento simbólico, y también el egocentrismo, que lo tenemos que diferenciar también del egoísmo, que el egocentrismo va a ser que el niño no puede ver un objeto o una situación desde otra perspectiva, sino piensa que solo existe la suya. También tenemos la etapa operacional de operaciones concretas, que aquí ya se va a desarrollar un pensamiento más lógico, y las operaciones formales, donde finalmente el niño va a desarrollar su pensamiento abstracto y un razonamiento hipotético. Y finalmente tenemos el modelo psicosocial de Erikson, donde tiene 8 etapas. Tenemos el de confianza sobre desconfianza, que va a ser sobre la relación con su cuidador, la formación del apego, ¿no? Tenemos también la autonomía versus la vergüenza, que va a ser el control corporal, que podría decirse que es parecido al de la etapa anal de control de esfínteres de Freud. Tenemos la iniciativa versus la culpa, que va a ser la toma de decisiones, la laboriosidad, inferioridad con logro y competencia. Y bueno, así finalmente hasta lo que es la integridad versus desesperación, sobre qué va a ser en la vejez, donde va a haber una reflexión sobre la vida, ¿no? Y lo que todo, de lo que el individuo ha pasado. Ese fue un resumen, pero mis compañeros ahora van a verlo más ampliamente.
Bueno, continuando con la exposición, vamos a abarcar el tema de las etapas de la vida. Como un preámbulo, quería hablar sobre el desarrollo temprano y mencionar de que en el desarrollo temprano viene a ser un proceso emocional complejo entre los padres y el bebé, inmersos en una interacción recíproca de gran intensidad afectiva. Y en este desarrollo temprano hay que tener en cuenta, por ejemplo, que son años fundamentales para el desarrollo de la personalidad y también para el desarrollo de estructuras mentales y sus funciones específicas. También es importante ya que se da una relación de intimidad. En este caso vamos a ver que la madre auxilia, ¿no? Al bebé para que las emociones que se generan puedan ser sentidas, pensadas y verbalizadas. En este desarrollo temprano también se deja una impronta en el bebé. Hay aprendizajes también que se conservan en toda la vida, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a empezar con la primera infancia, para lo cual quiero mencionar de que la primera infancia va a ser la primera fase de crecimiento humano que se extiende desde el momento del nacimiento hasta los 3 años de edad. Esta va a estar caracterizada por un incremento rápido en el desarrollo corporal. Va a haber también una adquisición progresiva de algunas destrezas motoras, va a haber un desarrollo ágil de las facultades tanto mentales y emocionales. Después tenemos que tener en cuenta también que en el nacimiento, ¿no? El niño va a nacer inmaduro e indefenso, por lo que depende completamente de la madre o sus cuidadores. Si se compara con otras especies, por ejemplo animales, vamos a ver de que el niño en verdad necesita un tiempo muy largo para poder madurar, la cual se llama este periodo como neotenia. Los niños en verdad son muy diferentes al nacer, ¿no? Unos pueden ser explosivos, otros pueden ser tranquilos, no sé, uno puede dormir plácidamente, otros pueden ser inquietos, o su ritmo de vigilia puede ser distintos, ¿no? Y también el funcionamiento del sistema gastrointestinal. En el primer año de vida, que comprende entre la edad de 0 a 1 año, ¿no? Las personas importantes para el bebé en esta época van a ser la madre, y va a haber un crisis en el sentido tanto de la confianza contra o versus la desconfianza. En esta etapa vamos a ver que las tareas que cumple, por ejemplo, el bebé, ¿no? Se va a hacer que tolera frustraciones pequeñas, reconoce a su madre como diferente a las otras personas y de sí mismo también. Vamos a ver que esta fase también se va a caracterizar por el desarrollo de vínculos afectivos que dan una seguridad y confianza, en la cual el bebé va a necesitar unos cuidados y atención. También vamos a tener que ver la estimulación sensorial y asimismo también el tiempo de las integraciones dendríticas cerebrales para el desarrollo a gran velocidad, ya sea, por ejemplo, el aumento de peso, la talla o el perímetro cefálico. También quiero mencionar de que entre el quinto y el sexto mes en esta etapa va a haber un tipo de angustia ante la separación, ¿no? Por ejemplo, el niño llora, se angustia y se agita cuando se encuentra con personas extrañas y se calma, por ejemplo, cuando llega a los brazos de su mamá. Vamos a ver que esta etapa va a ser una etapa crítica y altamente sensible del desarrollo humano. Y también vamos a ver algunos aspectos ¿no? del desarrollo más adelante que pueden ser el físico, el cognitivo, el emocional y el social. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Con respecto a la niñez temprana, vamos a mencionar de que es la edad comprendida va a ser entre el lactante mayor de 1 año o hasta los 3 años. Y acá las personas importantes van a ser los padres. Hay una crisis en el sentido de la autonomía versus la vergüenza y la duda. Y aquí las tareas que tal vez puede cumplir ya el bebé o niño es que comienza a aceptar la realidad contra los principios de satisfacción, ¿no? Y es muy importante aquí tener en cuenta, por ejemplo, una etapa de 18 meses hasta los 3 años, va a haber esa crisis de autonomía, vergüenza y duda, y es la fase en la cual va a tener un control motriz, como ya también mi compañera lo había mencionado, el control de los esfínteres, también el lenguaje entra aquí, y los niños se vuelven un poco más curiosos, ¿no? Y exploran su ambiente, expandiéndose más aún a otros campos. Después puede ser entre los 18 a 24 meses. Aquí
va a pasar un tiempo, por así decirlo, de separación o individualización, en la cual el niño va a experimentar la necesidad de su autonomía. Utiliza, por ejemplo, verbalizaciones como el no, pero ya como una afirmación, ¿no? Como una autoafirmación. Ya. Entonces, aquí vamos a ver los tipos de desarrollo con respecto a esta primera etapa. Vamos a ver el desarrollo físico en cuanto al crecimiento. Vamos a ver que hay un crecimiento rápido, presencia de reflejos naturales desde el nacimiento, ya sea como, por ejemplo, succionar o sujetar algún objeto. Y va de manera progresiva adquiriendo algunas habilidades motoras fundamentales en este caso, como puede ser gatear, caminar y manejar objetos. Con respecto al sistema nervioso central, va a haber un establecimiento de redes neuronales esenciales influenciado por algunas experiencias sensoriales y emocionales. Con respecto al desarrollo cognitivo, vamos a ver acá la etapa sensorio-motriz, según Piaget, que habla que el aprendizaje se produce a través del contacto directo con el entorno físico. Y en este desarrollo cognitivo también habíamos hablado del lenguaje. Y en este caso, por ejemplo, el bebé puede ser como que al mes pronunciar, ¿no? Ciertas vocales, como en este caso sería a los 3 meses puede decir agu, a los 6 meses dada, al primero, segundo, tercer año puede ser palabras tales como papá o mamá, o tal vez estar formando oraciones poco a poco, ¿no? Y después pasamos al desarrollo emocional y social. En esta etapa va a haber un tema de autorregulación emocional, ¿no? Inicia la capacidad de identificar y modular emociones básicas y también el tema del apego, ¿no? Formación de lazos emocionales con las figuras, en este caso de cuidado primario, que puede ser su mamá o su papá, y los cuales pueden ser seguros o inseguros, dependiendo de la calidad de interacción que tenga con con el bebé. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Con respecto a la infancia, bueno, la infancia va a ser, es la fase del desarrollo que continúa después de la primera infancia. Abarca desde los 4 hasta los 12 años, aprox. Y durante este periodo se observa un crecimiento físico estable, se consolidan aprendizajes cognitivos esenciales y se desarrollan competencias sociales y emocionales clave. Vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, al preescolar, que es una edad de 4 a 5 años. Aquí vamos a ver el crisis en el sentido de la iniciativa versus la culpa. En este caso, los infantes ya son creativos, manipulan los objetos, y también en esta etapa los niños son muy inquietos, ¿no? Pero tienen mucha energía. A esta etapa también, según otros autores, lo pueden mencionar como la etapa locomotora genital, ¿no? Y aquí vamos a ver que las personas importantes para el niño ya va a ser los familiares. Y las tareas que puede cumplir en esta etapa es que explora su cuerpo y el medio y distingue los sexos. Siguiente diapositiva. Ya. Después pasamos al niño que puede estar comprendido entre los 3 a 5 años y hasta ya los 13 años. En esta etapa vamos a ver que va a haber una crisis en el sentido de la laboriosidad versus la inferioridad. Y aquí se inicia la relación con los pares, que más adelante lo voy a mencionar. Y también se tiene conciencia de sí mismo. Aquí ya se siente orgulloso y también puede valorar sus acciones, que más adelante también lo voy a mencionar, como el tema de la autoestima. A esta etapa también lo pueden llamar como la etapa de latencia, ¿no? En la cual las personas importantes en este entorno va a ser ya sea los amigos o la escuela, y puede tener, o las tareas que puede cumplir en esta etapa puede ser, por ejemplo, obtener reconocimiento por hacer algo, explorar, coleccionar, aprender a descubrir su sexo, y le gusta también aprender cosas nuevas. Con respecto a los desarrollos o a los aspectos, vamos a ver que en el desarrollo físico va a aprender habilidades motoras, se afinan tanto la coordinación de sus movimientos, como viene a ser correr, saltar o lanzarse, y habilidades precisas de motricidad fina, como viene a ser el dibujar, el escribir o el recortar. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya para terminar esta primera parte, con respecto al desarrollo cognitivo, vamos a ver
que la etapa de las operaciones concretas, según Piaget, habla que el desarrollo del pensamiento lógico va a estar enfocado en contextos reales y tangibles, con la comprensión de nociones como viene a ser la conservación y la capacidad de clasificar algunos objetos. El proceso educativo también es muy importante en esta etapa, ya que hay una adquisición de competencias básicas, como viene a ser la lectura, el resolver ejercicios, la escritura y el pensamiento lógico. Después vamos a ver el tema del desarrollo emocional y social. En este tema o en este punto va a entrar el tema de la autoestima, en la cual se construye a partir de que el niño va logrando éxitos, ¿no? Y el reconocimiento por parte del entorno, siendo esencial esto obviamente para su crecimiento emocional. Y como les había mencionado, también la relación de pares o con pares va a ser un desarrollo de vínculos con los demás y también la adquisición de habilidades para resolver desacuerdos de acuerdo a las interacciones sociales que tiene en su entorno, ¿no? Ahora le doy el paso a mi compañero, gracias. Sí. Ya, bueno, vamos a hablar acerca de lo que es la adolescencia. ¿Qué entendemos por lo que es la adolescencia, no? En sí, esta es una etapa de transición entre lo que es la infancia y la adultez, que está marcada por cambios físicos, como por ejemplo un crecimiento acelerado, aumento de la estatura, peso, cognitivos también, eh, cambios emocionales también. En relación a cambios físicos también podemos mencionar lo que es el desarrollo sexual, ¿no? Aparición de características secundarias, como por ejemplo el vello corporal, cambio de la voz en el varón, desarrollo de las mamas en las chicas, cambios hormonales también, aumentos de las hormonas como las testosteronas y estrógenos que tienen reacciones en lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Y mayor necesidad en lo que es el sueño. El cuerpo se cansa más y necesita más descanso para poder desarrollarse. Entonces, estos cambios que hay están dados del adolescente junto con lo que es la búsqueda de una identidad personal, ¿no? Ahora, en relación a la búsqueda de una identidad personal social, tenemos a que el adolescente, o sea, quiere saber quién es, o sea, cuál es su entorno, hacia dónde va, o sea, tiene emociones y conflictos internos importantes, ¿no? Exploración de valores y creencias, ¿no? Los adolescentes se empiezan a cuestionar, ¿no? ¿Qué es lo que aprendieron los padres de la escuela o el entorno, ¿no? Cambios físicos, como ya mencioné, influencia del grupo de pares, ¿no? Los amigos, grupos sociales, ¿no? Como mencionó mi compañero, acá empiezan a jugar un papel importante porque el adolescente en sí puede adoptar actitudes para pertenecer, por ejemplo, a un grupo social, tensión familiar también. Entonces, en esta etapa puede surgir lo que son problemas familiares, ¿no? El adolescente busca más autonomía, ¿no? Y a veces los adultos no comprenden nuestro proceso, no saben cómo manejarlo, ¿no? Entonces va a haber una presión por encajar en grupos sociales, inseguridad corporal también por los cambios que ya mencioné, comparación en redes sociales también que es frecuente, ver una foto y compararse, ¿no? En el adolescente, necesidad de aprobación también en este caso. Entonces es una etapa crucial del desarrollo en el cual va a haber problemas psicológicos, emocionales y sociales, los cuales van a llevar a una vulnerabilidad en sí del adolescente, que puede llevar a lo que es una depresión, una ansiedad, ¿no? En el caso de depresión puede experimentar tristeza persistente, pérdida de interés en actividades, fatiga y en casos graves de pensamientos suicidas, ¿no? En caso cuando esto afecta, ¿no? Esto está dado por, como mencioné, cambios hormonales, esto es como que está revuelto las hormonas en nuestro cuerpo, la presión académico-social, problemas familiares también, ansiedad también, preocupaciones excesivas que tiene el adolescente, ¿no? Miedo irracional o ataques de pánico, por ejemplo, lo que es el temor al fracaso, a qué es lo que va a hacer más adelante, por ejemplo, también eso le genera ansiedad, el bullying también, que es frecuente en esta etapa, la presión social que hay en el entorno y, como mencioné, la búsqueda de identidad, ¿no? O sea, todo les preocupa de una manera muy fuerte. Siguiente, por favor. El adolescente en sí se presenta trastornos alimenticios, también están unos problemas de consumo de sustancias, problemas sociales. Ahora, en relación a trastornos alimenticios, está la anorexia y la bulimia nerviosa. En sí, la anorexia se caracteriza por tener un peso muy bajo, la bulimia nerviosa es normal o levemente alterado. En relación a su conducta alimentaria, en lo que es la anorexia hay una restricción extrema, en lo que es la bulimia nerviosa hay atracones. En la imagen corporal de ambos está distorsionada, se ven de manera diferente a lo que es, ¿no? Los riesgos que hay en general son desnutrición severas, ¿no? Trastornos hidroelítricos, entre otros. Entonces, todo esto está relacionado con una imagen corporal distorsionada que tienen estas personas, ¿no? Influencia de los estándares sociales de belleza, ¿no? Lo que es mucho ahorita las redes sociales, ¿no?
Entonces, esto va a llevar a un impacto a la salud, que es la desnutrición, problemas cardíacos, en caso severos de la muerte, ¿no? También deshidratación, ¿no? En relación al consumo de sustancias, está frecuente lo que es el uso de alcohol, tabaco, drogas, como forma de afrontamiento, ¿no? También por lo que es la presión social, ¿no? Obviamente los amigos lo hacen, como que por ese lado se dejan llevar, ¿no? Entonces esto puede desencadenar adicciones y trastornos de las conductas. También está el problemas sociales, ¿no? Bullying, relaciones conflictivas con los padres, ¿no? No hay entendimiento porque el adolescente quiere ser mayormente el solo, hacer sus cosas solos y a veces los padres influyen en esto, ¿no? Presión de grupo, confusión de roles y exploración de género y sexualidad, ¿no? Siguiente. Ahora viene lo que es la adultez. En relación a las características alrededor de los 20 años, madurez física, intelectual, ejercicio de sus derechos y deberes sociales y legales, ¿no? Ya acá como que está más comprometida la persona, porque ya es legal, ¿no? A partir de 18 o 21 años, depende del país. Madurez sexual, fisiológica y social. Entonces, como no en la adolescencia hay mayor estabilidad emocional, acá hay ya como que se estabiliza esto. Psicológicamente también el incremento ya de la autonomía, ¿no? Porque tienen que hacer sus cosas solos y las responsabilidades que tienen ya son diferentes, ¿no? Siguiente. Se presenta en desarrollo físico, finaliza el crecimiento muscular y óseo, estabilidad en las capacidades físicas, en la plenitud intelectual, podemos ver que se alcanza el máximo desarrollo de los procesos mentales y esto va a llevar que haya una mayor estabilidad, ¿no? Para integrar y relacionar con conocimiento, que está como más centrado, ¿no? Entonces tenemos lo que es la definición de la personalidad, ¿no? La personalidad se encuentra ya acá plenamente formada, hay una responsabilidad moral, hay mayor capacidad para que éste pueda tomar sus decisiones, ¿no? Y evaluar, o sea, entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? A diferencia de la adolescencia, ¿no? Que trata, pero no. En relación a la independencia surgen nuevos roles, necesidades como una búsqueda de vivienda propia, autonomía económica, vínculos estables, ¿no? Se priorizan acá los vínculos estables con parejas, amistad cercana y como que empieza a ser más selecto el adulto, ¿no? Eh, con sus decisiones. Siguiente. En relación a la adultez temprana, de 20 a 40 años, hay una plenitud de capacidades físicas, agilidad, fuerza, resistencia a nivel cognitivo, hay el desarrollo del pensamiento abstracto y reflectivo, ¿no? Capacidad de razonamiento, ¿no? Avance en lo que es la inteligencia emocional, autoconocimiento, empatía y autocontrol. En el plano social se toman decisiones clave, ¿no? La elección, por ejemplo, de lo que es la carrera profesional, como en muchos casos nosotros, los lazos afectivos se hacen más sólidos y como que empieza a sentarse lo que es la vida sentimental de la persona, ¿no? Tanto con pareja y también sus amistades, ¿no? Acá ya está más consolidada esa parte. Siguiente, por favor. Los problemas comunes que hay acá, identidad personal y propósito, decisiones sobre la carrera, ¿no? A veces que no saben qué carrera escoger, ¿no? Presión social y laboral, establecerse profesionalmente, conseguir una independencia económica, formación de vínculos afectivos, como mencioné, la elección de pareja, matrimonio y convivencia, ¿no? Estos conflictos de pareja también. Maternidad y paternidad, cambios de rol, hay una responsabilidad emocional y económica, estrés por múltiples decisiones, ¿no? Porque tiene que elegir tanto lo que el trabajo, el estudio, la familia, entonces son diferentes cosas que se presentan en ese momento, ¿no? Y acá hay una mayor responsabilidad. Problemas de salud mental, también hay ansiedad, depresión y trastornos adaptativos, ¿no? Tanto, por ejemplo, como los del trabajo. Siguiente, por favor. En la adultez media es de 40 a 56 años, el envejecimiento ya es más evidente, ¿no? Ya se ve. La audición y la visión pierden agudeza, la piel se reseca más, puede haber aumento de peso también, porque ya obviamente el cuerpo no es el mismo, no asimila de la misma manera que cuando eres joven. A nivel cognitivo disminuye, acá empieza a disminuir la memoria o la capacidad para aprender nuevas cosas, nuevos contenidos. Acá ya la identidad ya está totalmente consolidada, lo que ya favorece una estabilidad emocional, ¿no? Adaptación frente a cambios, también hay acá. Y la crisis de la Edad Media, ¿no? Se debe a una toma de conciencia sobre el paso del tiempo, en la finitud de la vida, ¿no? Cuestionamientos en el cambio del estilo de vida que ha logrado, puede llevar a cambios significativos, ¿no? De ocupaciones o la adaptación de nuevas actividades. Siguiente, por favor. Entonces, los problemas está la crisis de la edad media que mencioné, cambios comunes, ya hay pérdida de fuerza, como mencioné, la audición y la visión se van bajando. Acá aparece lo que es la menopausia en las mujeres, en lo que es la edad media. Síndrome de nido vacío, los hijos se van de casa, sensación de pérdida, inutilidad, o sea, como que son solos. Enfermedades crónicas, acá empieza a aparecer la diabetes, la hipertensión, colesterol alto, desgaste emocional o burnout, que es carga laboral o familiar, problemas de pareja, cambios en la intimidad, separación o divorcio, o también o bien si continúa con la pareja, ¿no? Igual hay problemas siempre. Siguiente, por favor. 60 años o más es la adultez tardía o vejez. Acá hay cambios profundos en la que es la identidad, ¿ya? O sea, de la identidad
sexualidad hay mucho cuestionamiento por parte de la persona en relación a su estilo de vida y las relaciones que tiene, ¿no? Entonces hay una diferencia entre el deterioro normal de la persona y el deterioro patológico. Por ejemplo, la memoria es un leve olvido y patológico olvido frecuente, ¿no? Lenguajes, palabras de la punta de la lengua, pues, o sea, tiende a olvidarse, pero no es tanto. En cambio, en el otro es dificultad para comunicarse, juicio está conservado, en el otro está alterado, estado de ánimo estable. En el patológico hay cambios de humor abrupto, ¿no? Orientación, lo que es la demencia, orientación conservado. Y en lo patológico hay pérdida de orientación temporal y pues, accidente. Entonces, hay aspectos psiquiátricos específicos, en este caso depresión en el adulto mayor que es frecuente, delirium, demencias. Entonces, hay cambios en el pensamiento del adulto y en la vida psíquica, ¿no? Por ejemplo, percepción del tiempo, ya vivió lo que tenía que vivir, le queda poco tiempo. En lo que es la autoevaluación de sí mismo, ¿no? Mi vida valió la pena, me arrepiento de algo, he logrado todo lo que he querido. Pérdida del rol, ya no soy útil, ¿no? O sea, ya, los hijos ya se van de casa, ya no me necesitan, nadie me escucha, también es muy frecuente que no se han escuchado. Siguiente, por favor. Miedo a la dependencia, no, no quiero ser una carga, me da miedo quedarme solo o enfermo, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hay algunos que llegan al asilo, ¿no? También temen de eso, ¿no? Cambio la sexualidad, ya no soy atractivo, el sexo ya no es para la edad, es lo que frecuentemente suelen pensar, ¿no? O sea, no todos. Duelo continuo, todos han ido, ¿no? Ya queda solamente esa persona en casa. Dirección del pasado, ¿no? Antes era mejor todo y la juventud de ahora ya no sabe nada, ¿no? Así que antes era todo. Sentido de trascendencia, búsqueda espiritual, aislamiento emocional o resignación, ya no quiera molestar a nadie, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces hay casos donde estas personas no suelen avisar sus problemas porque no quieren molestar a los hijos. Entonces, hay veces que suelen, por ejemplo, presentar patologías, no las mencionan, ¿no? Por el hecho de que no quieren molestar o no quieren ser una carga, ¿no? Entonces, se presenta lo que sería aislamiento o resignación. Y es solo. Siguiente, por favor. Entonces hay intervenciones psiquiátricas claves en esta etapa más que todo. No hay psicoterapia de apoyo para una adaptación a cambios, ¿no? Es el hecho de vaya terapia el adulto, terapias cognitivas, estimulación cognitiva, manejo de psicofarmacológico, por ejemplo, en lo que hay la depresión del adulto mayor, antidepresivos, ansiolíticos con precaución, porque hay riesgo a caída, entonces hay que tener cuidado en el caso de esa medicación. Y prevención del aislamiento, ¿no? Evitar que el adulto se aísle, ¿no? Porque generalmente ahora salen nuevas cosas en las cuales, por ejemplo, sería bueno enseñarles, por ejemplo, el fomento de las redes sociales, porque ellos generalmente no saben manejar, ¿no? El hecho de incluirlo a lo que es ahora, el ahora es muy bueno, ¿no? Entonces, fomento de redes sociales y participación comunitaria, ¿no? Básicamente escucharlos y ayudarlos de esa forma, ¿no? En casa, ¿no? Si tenemos un adulto mayor. Bueno, sería todo. Siguiente. Gracias. Bueno, ahora mi compañero va a compartir un link con el quiz de las preguntas o... Ya, sí, sí. Antes de eso, ¿hay alguien que tenga algunas preguntas? ¿Sí se me escucha? Sí, doctor. Ah, ya, perfecto. Chicos, ¿alguien que quiera comentar alguna pregunta? Me parece que tiene la mano. ¿Sí? ¿Puedes repetir? Ajá. A ver, le vamos a pedir a tus compañeros que puedan poner sus diapos o para que queden en ese punto su compañero. Excelente. Eso es ya. Infancia preescolar. A ver, el anterior. El anterior es diapositiva. Desarrollo temprano, viene por ver. Entonces, lo siguiente.
Niñez temprana, infancia. ¿Y en niñez temprana qué has compuesto? Doctora, no se le escucha muy bien. La doctora, disculpa. ¿Pueden aclarar la parte de la infancia con sus compañeros de las Ok. edades? Porque sí tiene razón, porque dice que creo que uno ha puesto en 3 y otro ha puesto en 4 o 5 preescolar. Ya bueno, sí, con respecto a la niñez temprana, lo que yo había expuesto en esa parte, bueno, se considera la niñez temprana, o sea, de acuerdo a diferentes autores, hay que mencionan, por ejemplo, unas que consideran desde el nacimiento hasta los 8 años, otros niñez temprana también consideran desde el lactante mayor de 1 año o hasta los 3 años, y ya, por ejemplo, a partir de los 4 o hasta los 8 años o hasta los 12 ya consideran por ejemplo, la infancia, ¿no? Y bueno, no, algo más que quisiera preguntar a mi compañero con respecto a eso. No le respondiste, o me equivoco. Quiero, Eh, quiero saber más o menos de infancia, o sea, cuándo es lactante y cuándo es infante. Creo que hay infancia, primera infancia, de todo preescolar y escolar, ¿verdad? ¿A eso? claro, claro, doctora. Ya. Sí, más que todo, en realidad, en edades iguales, acuérdense que ese seminario tiene el fin desde el punto de vista psiquiátrico para ver las patologías que pueden existir o los cambios o los eventos expresores importantes en lo que es el ciclo vital. Me refiero a, sí se me escucha, ¿verdad? ¿O se me escucha mal? Sí, sí que lo he escuchado. Sí. Ya. Entonces yo me refería a eso. Es importante ver estos cambios en el ciclo vital, pues porque como han definido, ¿no? La parte de la epidemiología o las edades es donde yo voy a pensar patología. Entonces, es diferente yo pensar un paciente que agarra y que tiene 3, 4 años y que me habla o habla solo o dice que está jugando con su amigo imaginario a un señor de 70 años que tiene, pues, que está hablando solo. Entonces, un niño, un infante, pues le puedo preguntar y me dice, como amiguito, ¿no? Y yo hoy voy a pensar pues que tiene esta de la parte de la parte imaginación y digo estoy desarrollando su amigo imaginario. Pero un señor de 70 años, pues yo pienso pues de que se está demenciando, pues es una psicosis que sale de la realidad, ¿no? Entonces sí me dejo entender, ¿verdad? ¿Chicos? ¿Están ahí? Hola. Sí, sí, doctora. Entonces va por ese lado, ¿no? En realidad es para que sea más fácil en la parte de la infancia, es como la he puesto en el siguiente día porque lo he puesto, ¿no? En lo que lo divides en pues lactantes, acuérdate que hasta las 2, hasta los 3 años, porque es la lactancia materna exclusiva que se pide, ya cuando son preescolares y escolares es más fácil que lo dividas, ¿no? Los preescolares son los que entran los de chicos inicial, ¿no? Hasta los 5 años, ¿no? Y los escolares es a partir de los 6 en adelante, donde ya van al colegio, ¿no? Para que no te complique su compañero que te estaba preguntando. Y sí, sí hay un error en los años que han puesto los chicos años en diapositivas, que lo pueden corregir antes de mandármelo para que no les afecten, ¿ya? Entonces, ahora sí, ¿alguna otra pregunta? Si no, para pasar a eso, test que tienen los chicos, su preguntita. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha? Chicos. Sí, doctora, sí se le escucha. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no, para que pasar a las preguntitas de sus compañeritos. Creo que nadie tiene preguntas, entonces sí podemos comenzar las preguntas, por favor, para que manden el enlace para que lo... Sí, ahora mi compañero va a mandar el enlace y también va a compartir su pantalla. Y ahora comparto, doctora. Después me mandan una descarga de las preguntas de las notitas de los compañeritos, ¿ya? Y eso va a ser parte de su nota de práctica del seminario del día de hoy, ¿ya? Ok, doctora. Ya chicos, ¿se pueden unir con el QR, por favor?
¿Lograron ingresar todos? ¿Alguien tiene algún tipo de problema? No, no sé, creo que cuántos participantes son, ¿verdad? Sí. Doctora, ¿tendrán el link para que me lo puedan enviar? Por fin, no puedo entrar. Ya, a ver, ahora lo paso por el grupo. Mándenle, chicos, porque esa es asistencia de sus compañeritos. Creo que solo van 18, ¿verdad? ¿O cuántos van, chicos, por Van esta parte? 20, hasta ahora van 20. 20, Deberían ya. ser 23, ¿no? Porque los que Ajá, hicimos no entran. exacto. Pero no están extendiendo Compañía. También ya les mandé el link por el grupo. por el chat. Ok, le vamos a dar 2 minutos más para que termine. Ya los que no se quedan pues como falta, ¿no? Dejado prender su computadora y se mira ciertas cosas. Ya, perfecto. Vamos a terminar entonces el quiz por ahora, me lo van a mandar. Y para hacer repaso de que después proyectar sus diapositivas la parte más importante de la adultez y de la, este, y la mayor edad. A ver, para hacerle un recuento, chicos, pregunta de examen para que apunten. Ya, doctora, yo creo que ya podemos comenzar. Ya son 25 los que se han unido. Ya, cierro el test ya. Ya, doctora. Escribirte en persona de diapositivas. Desde el comienzo haciendo para verlo. Y les hago los puntos importantísimos. Ya, bueno, la primera pregunta dice, el enfoque de ciclo vital es importante en psiquiatría. ¿Por qué? Y excepto.
Bueno, la siguiente pregunta es, ¿en qué periodo se observa un crecimiento físico estable en la que se consolidan aprendizajes cognitivos esenciales y se desarrollan competencias sociales y emocionales clave? La siguiente pregunta es, ¿cuál de las alternativas no corresponde al desarrollo temprano? La pregunta 4 es, ¿la adolescencia es? Y por último, ¿qué modelo de desarrollo tiene como enfoque el desarrollo de la inteligencia, la forma de entender y pensar del individuo? Eso sería, doctora, todo por nuestra parte. Gracias. Excelente, chicos. ¿Puedes poner diapositivas para revisarlo? Ok, doctora. Solo veo la parte del quiz que dieron. Ahí, doctora. Eh, ¿Quiere que le presente cuál? ¿Las preguntas? No, 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 ponen las presentaciones que pusieron, ¿Cómo? No, no le escuché bien, doctora. las diapositivas que pusieron. Ay, 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 ya. Ya, doctora.
Ya, bueno, la primera pregunta era sobre la definición en sí del ciclo vital. No es necesario que lo riques. Solo ponme la primera diapositiva. Ah, ok. La primera. Antes de eso, ya. Ahí lo pueden poner en los integrantes, está en orden de cómo han expuesto. Sí, está en orden, doctora. Ok, sigue. Avanza, sigue diapositiva. Sigue avanzando. Sigue, sigue. Sigue, 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 ¿no? Ya, sigue. Empecé a retroceder en adolescencia. Mm, ya, pasa. Ya, esto de acá, retroceder. En esto de problemas comunes son los factores estresores psicosociales más importantes que aparecen. Este chicos es pregunta examen, ¿ya? Porque acuérdense que cuando un paciente viene a consulta y te pregunta algo y tú le dices, siempre el 90%, por no decir que el 100% de acontecimientos que hacen que el paciente llegue a consulta es un evento estresor. Entonces, esto es importante, ¿ya? Esos son los cambios, grandes estresores que pueden desencadenar patologías psiquiátricas de diversos tipos, sea trastornos de ansiedad, depresión, o estrés traumático, algo que puede desencadenar, ¿ya? Esa es pregunta de examen, ya va uno. Sigue pasando diapositiva. Sigue. No se ve. Uno antes. Eso también. Y esto, por ejemplo, en adultos mayores, esos son los estresores más grandes, ¿no? El duelo, el síndrome de vacío que se tiene su familia cercana, es también los estresores. Eso también, si viene en caso clínico o en pregunta directa, esos son los dos puntos que más o menos van para personas, ¿ya? Para que yo les Sí, estoy doctora, diciendo la gracias. revisada no me paciente. Ok. Éxito. Igual me pasan, por favor, esos positores, las diapositivas, en PDF, me las mandan, por favor. Ok, doctora. Ya, perfecto. El otro grupo que va a exponer, ¿cuál es? El grupo 4, doctor, ahorita lo presento. Ya, perfecto. ¿Sí se puede ver las diapositivas? Sí se ve. Igual también, de acá están los integrantes en orden de cómo van a exponer, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, perfecto. Ya. Ok, entonces pueden empezar. Sí, doctora. Bueno, de todo, buenos días, doctor y compañeros. El día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer sobre el envejecimiento normal y los trastornos mentales en adulto mayor. Mi grupo está conformado principalmente por Eddie Pinedo, Valerie Quispe y quienes habla Sara Laura. Bueno, ya iniciando con la introducción, vamos con la definición, ¿no? La definición del envejecimiento va a ser respecto al envejecimiento, va a ser que es un proceso gradual y continuo de cambio natural que se inicia en edad adulta temprana. Esta se va a caracterizar por ser de una edad mayor a 65 años, pero bueno, esta edad se clasifica más que por un ámbito biológico, por un ámbito social, ¿no? Ya que a partir de esta edad la mayoría de gente ya se jubila. Asimismo, vamos a caracterizar a un envejecimiento normal como uno saludable, dependiendo a los cambios biológicos, psicológicos, sociales y laborales, los cuales van a variar según el individuo, ¿no?
Asimismo, tenemos que el envejecimiento va a tener en cuenta a edades, ¿no? Tanto la edad cronológica, biológica y psicológica. Respecto a la edad cronológica, esta se va a referir al paso del tiempo, es decir, a la edad en años. Vamos a ver de que la edad va a estar relacionada con lo que son los procesos, o bueno, las alteraciones en la salud, ¿no? Más no van a tener una causa directa. Por ejemplo, acá mencionan de que a mayor edad hay mayor probabilidad de que una persona tenga defectos en la salud, ¿no? Por lo cual predice muchos problemas de salud y se emplea en el campo legal y en el económico. Respecto a la edad biológica, esta se va a referir a modificaciones del organismo. Vamos a ver de que ya que hay distintos cambios que van a afectar a las personas, una persona de 65 años puede que aún no se considere anciana biológicamente a comparación de una de 70 años, ¿no? Va a depender de cada persona. Asimismo, va a depender también tanto de sus hábitos de vida, los hábitos y de las enfermedades concomitantes que ésta puede tener. Respecto a la edad psicológica, esta se va a basar de por sí al actual y al sentir de las personas. Por ejemplo, acá planteo un ejemplo de una persona de 80 años, ¿no? Una persona de 80 años que trabaja, ¿no? Que hace bastantes actividades, que se proyecta, ¿no? A un futuro. Esta persona puede ser considerada como una persona psicológicamente joven. Siguiente, por favor. Y bueno, acá tenemos el envejecimiento normal, se va a referir a uno saludable y va a implicar una serie de cambios biológicos, psicológicos, sociales y laborales, que ocurren de forma gradual y va a estar ligado al tiempo y la edad. Vamos a ver que en el envejecimiento se va a caracterizar de por sí por un declive cognitivo, ¿no? Principalmente a nivel de la memoria, de la atención, ¿no? Y de la velocidad de procesamiento. Hay que aclarar acá de que esto es normal, no es patológico y es distinto en cada persona. Por lo cual, este declive cognitivo en la memoria, por ejemplo, se puede se puede referir también como un olvido senil benigno, o como un deterioro de la memoria asociado a la edad, o como senilidad benigna normal relacionada a la edad. Por lo cual, vamos a ver que el OMS, en un censo, ¿no? Mencionan de que en el 2020, en el mundo había aproximadamente 1.000 millones de personas con 60 años o más, y se estima que para el año 2030 esta cifra aumente a 1.400 millones de personas mayores. Asimismo, mencionan de que aproximadamente el 14% de los adultos mayores de 60 años van a tener un trastorno emocional. Asimismo, estimaciones mundiales de la salud se menciona de que aproximadamente 10.6% de la discapacidad total de los adultos mayores van a ser de salud mental, las más frecuentes siendo la depresión y la ansiedad. Y en el 2019 mencionan de que la cuarta parte de muertes por suicidio se produce en mayores de 60 años. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Por lo cual, vamos a ver que en el envejecimiento normal van a haber cambios cognitivos y emocionales, ¿no? Principalmente los cognitivos vamos a encontrar a la memoria y a la atención. Como vemos en el cuadro de la izquierda, la atención se va a ver, tanto la atención como la memoria se ven afectados, ¿no? Principalmente la atención selectiva, mientras que... Un rato, por favor. Ya disculpe, la atención, principalmente la atención selectiva, se va a ver alterada. Mientras que la memoria a corto plazo va a tener una leve declinación. Principalmente la memoria reciente, la memoria situacional, ¿no? Por ejemplo, la memoria menciona de que es una función neurocognitiva de orden superior, que se va a caracterizar de por sí por tener un proceso de recolección, almacenamiento y recuperación de la información. También es considerada como una función sensorial que permite registrar, codificar, consolidar y retener, almacenar y recuperar información nueva. Vamos a ver de que el proceso de la memoria presenta cierto grado de declinación fisiológica, ¿no? Advertida por la dificultad para almacenar y tratar simultáneamente la información mantenida en los almacenes de memoria de corto plazo. Pero esta no es considerada como una situación patológica, debido a que esta se va a caracterizar principalmente en un enlentecimiento de la velocidad de procesamiento de la información,
a una disminución en la capacidad para codificar, almacenar y evocar nueva información, y también a un cierto grado de reducción del stock lexical. Esto se puede deber se debe a un proceso ya biológico, ¿no? Por ejemplo, se plantea de que ya en el envejecimiento hay una pérdida progresiva de la memoria, ¿no? Debido a una muerte progresiva de las neuronas, principalmente a nivel neocortical e hipocámpico. Acá plantea una diferencia que, por ejemplo, a comparación de una persona con Alzheimer, hay una mayor muerte neuronal a nivel neocortical e hipocámpico a comparación de una persona anciana normal, ¿no? Asimismo, se plantea de que no hay una neurogénesis, por lo cual acá vemos de que hay una mayor destrucción y poca formación de neuronas. Y también otro factor que atribuye a esta falta de memoria es la pérdida de receptores de glutamato, ¿no? Que es un neurotransmisor excitador del sistema nervioso. Siguiente, por favor. Por lo cual, acá vemos de que la memoria va a tener un deterioro lento, es lo normal, ¿no? En un envejecimiento saludable. Mientras que si se habla de demencia, esta va a ser acelerado. Acá vemos de que la memoria que más altera va a ser la memoria reciente, ¿no? Siendo la memoria episódica la más afectada. Menciona acá, por ejemplo, que tanto la memoria episódica y de evocación se va a ver más afectada que la memoria semántica y de consolidación. Esto también se puede deber debido a que al almacenamiento hay un enlentecimiento en la capacidad de almacenar y evocar la información. Asimismo, la memoria de trabajo también se ve afectada más que la memoria reciente. Respecto a la atención, esta es una función cognitiva compleja, ¿no? Su propósito es generar y mantener un estado de activación mental para orientar y seleccionar y procesar información específica que proviene de fuentes de estimulación externa o interna, y al mismo tiempo inhibe los estímulos no pertinentes. Se distinguen acá dos tipos de atención, ¿no? La atención sostenida y la atención selectiva. Respecto a la atención sostenida, esta se va a caracterizar de por sí, por ser la habilidad de seleccionar una gran cantidad de estímulos simultáneos, solo aquellos con significancia para ser procesados en un determinado momento, además de mantener una respuesta constante. Mientras que la atención selectiva se va a referir a la habilidad para elegir los estímulos relevantes. Disculpe, la atención selectiva, como mencioné, se va a referir de por sí a la habilidad para elegir los estímulos relevantes para una tarea, evitando la distracción por estímulos irrelevantes, ¿no? Acá, respecto a la atención en personas mayores, ¿no? Menciona de que el objetivo principal acá va a ser la elaboración de tareas, ¿no? Y hay cierta dificultad en las personas mayores para elaborar ciertas tareas, tanto la serie de números como la detección visual. Asimismo, hay factores que van a influir en su rendimiento, tanto el tiempo, la concentración y la ansiedad. Menciona acá de que la atención sostenida no se va afectada, mientras que la atención selectiva sí. Siguiente, por favor. Y bueno, ya respecto a los cambios emocionales, tales como la mayor introspección y adaptación a pérdidas, acá principalmente se habla de una paradoja, ¿no? La paradoja de la felicidad. Si bien sabemos de que una persona mayor va a estar expuesta a mayores conflictos, ¿no? Tanto la jubilación como la pérdida de familiares, ¿no? Enfermedades que lo pueden discapacitar y hacer dependiente, ¿no? Igualmente la proximidad a la muerte. Se espera, ¿no? De por sí de que esta persona tenga una respuesta displacentera, ¿no? Tanto la depresión, soledad, sufrimiento. Pero mencionan aquí en el artículo de que se ha hecho estudios, no tanto a nivel europeo, ¿no? En Estados Unidos también, de que no hay esta relación, ¿no? Por ejemplo, mencionan de que hay un bienestar subjetivo, diciendo de que las personas mayores expresan felicidad similar a los jóvenes. Y bueno, esto principalmente se puede basar a hallazgos sobre la afectividad. Se menciona de acá de que las personas mayores
tienen la misma intensidad emocional que en las personas jóvenes. Asimismo, tienen tienen mayor frecuencia de sentimientos positivos, y también mencionan de que hay una menor frecuencia de emociones negativas a partir de los 60 años. Y bueno, una conclusión general de ello fue de que los mayores es una vejez que existe una mayor complejidad y riqueza emocional. Y en otras palabras, que en la vejez se incrementa el manejo adecuado de los afectos y que por lo tanto existe una mayor madurez afectiva. Siguiente, por favor. También se menciona la teoría de la selectividad socioemocional. Acá mencionan principalmente tanto al afecto y a la cognición, ¿no? Se menciona que estas se van a reestructurar con la edad, lo que conlleva a una cohesión y a una regulación de estas, lo que puede conllevar al final a un bienestar, ¿no? Maximizando principalmente lo positivo y minimizando lo negativo. Asimismo, vemos que los cambios afectivos positivos van a tener en cuenta tanto al declive emocional negativo, hay mejor integración y elaboración emocional, asimismo a la integración emocional y al bienestar subjetivo. Bueno, le doy paso a mi compañero. Bueno, yo voy a continuar hablando sobre los trastornos neurocognitivos. Vamos a ver que vamos a tener, a grandes rasgos, vamos a tener el síndrome confusional, el trastorno neurocognitivo mayor y el menor o leve. Siguiente, por favor. Entonces, el síndrome confusional va a ser el término que más se acepta para definir los trastornos orgánicos en lo que respecta a las funciones mentales superiores. Y esta va a ser de manera aguda y transitoria. Y normalmente se produce una alteración del nivel de la conciencia, pero lo que más caracteriza a este síndrome confusional es que va a ser agudo y reversible. En cambio, también vamos a tener a los trastornos neurocognitivos mayores y leves, dentro de los cuales vamos a encontrar, por ejemplo, a los que vamos a hablar justamente hoy, el trastorno neurovascular vascular o mayor o leve. Vamos a tener la enfermedad de Parkinson, entre otras vamos a tener a la enfermedad por priones y a la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, hablando un poco más sobre el síndrome confusional o delirium, vamos a ver que lo mismo, que va a alterar la conciencia y va a tener características de ser agudo y reversible. Dentro de los síntomas vamos a ver, por ejemplo, las alteraciones de la atención, concentración con desorientación. Puede haber también desorientación viendo como borrosamente la realidad, ya sea objetiva o intranquila. Puede haber hipersensibilidad a los estímulos visuales y auditivos o inversión del ritmo sueño-vigilia. Y siempre con alteración a nivel de la conciencia. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco más sobre los criterios para diagnosticar los trastornos neurocognitivos según el DSM-5. Hablando primero sobre los criterios para el síndrome confusional, vamos a tener A, B, C y D. En el criterio A nos dice que tiene que tener una alteración de la atención y la conciencia. El criterio B, la alteración aparece en poco tiempo. C, una alteración cognitiva adicional, ya sea otra. Y D, que las alteraciones de los criterios A y C, ya sea una alteración de la conciencia o una alteración cognitiva, no se explica mejor por otra alteración neurocognitiva. Y por último, que en la anamnesis o en la exploración física o de los análisis clínicos se obtiene la evidencia de que es una alteración de la conciencia fisiológica de otra afección médica. Por ejemplo, por consumo de alguna droga o medicamento. Siguiente, por favor. Y por su parte, el trastorno neurocognitivo mayor o leve, vamos a ver que va a tener los criterios de, primero, A, B, C también. De A, la evidencia de un declive cognitivo significativo, comparando el nivel previo de rendimiento en uno o más dominios. Por ejemplo, también los déficits cognitivos van a interferir con la autonomía del individuo en las actividades cotidianas. Los déficits cognitivos no van a ocurrir exclusivamente en el contexto de un síndrome confusional, y justamente ahí es importante para poder diferenciarlo. Y los déficits cognitivos no se van a explicar mejor por otros trastornos mentales. Por ejemplo, el trastorno de depresión mayor o esquizofrenia, que como vemos, a diferencia del síndrome confusional,
van a ser casos más que pueden pasar, como por ejemplo el consumo de alguna droga o alguna sustancia. En cambio, estos van a ser más prolongados por mucho más tiempo, comparándose ya incluso con otros trastornos, como por ejemplo el trastorno de depresión mayor o esquizofrenia, que son más, perduran más en el tiempo. Siguiente, por favor. Entonces, hablando sobre los trastornos neurocognitivos, lo que es la demencia, vamos a ver que va a ser un trastorno mental que afecta las funciones neurocognitivas. Principalmente se va a ver alterada lo que es la memoria, la percepción y la resolución de problemas en este tipo de casos. Incluso también puede considerarse el delirio. Entonces, aquí lo más importante va a ser que se va a abarcar con dificultad estas áreas, ya sea el comportamiento emocional o la personalidad, el lenguaje, la memoria o la percepción. Siguiente, por favor. Ahora ya empezando con lo que es el Alzheimer, vamos a ver que este es un deterioro progresivo de las funciones que abarca la independencia a nivel funcional. Entonces, en este tipo de casos vamos a ver que es algo, es una de las más frecuentes, va a constituir aproximadamente el 60% de los casos. Y el proceso suele progresar hacia deterioro degenerativo más o menos entre 5 y 10 años. Y ocasiona cada vez una mayor pérdida del funcionamiento cognitivo superior, entonces, es decir, va a ir empeorando con el paso del tiempo. Y a menudo se observan cambios de, de comportamiento y de personalidad. La agresión y la agitación también puede llegar a constituir un problema frecuente en este tipo de casos. Y los pacientes que padecen demencia de moderada a grave pueden desarrollar síntomas de psicosis también, como alucinaciones auditivas, visuales, paranoia y delirios. Tarde o temprano siempre estos individuos al final siempre van a perder toda la capacidad de comprensión y abstracción, y su aprendizaje a corto plazo y su concentración se van a reducir también, de manera que van a perder el criterio y la comprensión. En consecuencia siempre va a tener siempre van a requerir más ayuda para realizar sus actividades diarias, por ejemplo, para vestirse, preparar sus alimentos, ir al baño. Y la muerte suele ser consecuencia de otra enfermedad como neumonía o enfermedad cardíaca en este tipo de pacientes. Y justamente tenemos ahí una imagen en la que se ve, ¿no?, el cerebro de un paciente con Alzheimer que se va deteriorando con el tiempo. Y ya hablando un poco más de cuál es la explicación por qué ocurre esta enfermedad, y como ya sabemos es la acumulación de placa beta-amiloide con la formación de villos neurofibrilares de proteína tau, y en general lo que genera es la atrofia cortical, ¿no?, especialmente en el hipocampo y la corteza temporal. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver 3 estadios que se han identificado en el Alzheimer, en la demencia por el Alzheimer, yendo del más inicial hacia el el estadio más avanzado, ¿no? Entonces, el primero vamos a ver que suele durar entre 1 a 3 años. Los síntomas no son tan marcados. Pueden ser trastornos amnésicos, trastornos del lenguaje, síntomas leves. En el estadio 2 vamos a ver que va a haber, la memoria va a ir perdiéndose poco a poco, el lenguaje se va a tornar difícil de entender, puede ser incluso, se describe que puede ser vacío e inconcreto, la afectividad puede estar apagada, casi como ser indiferentes, y a nivel neurológico también se va a constatar un moderado aumento de lo que viene a ser el tono muscular. Esa inquietud motora puede tener una duración de más o menos 2 a 10 años. Nos vamos a ver que esto va empeorando con el paso del tiempo. Y ya en el estadio 3 vamos a ver que esta va a ser la fase final de la hipertonía muscular. Entre otros, en este estadio vamos a ver que se encuentra la imposibilidad de copiar figuras geométricas simples, la memoria y la orientación se van a encontrar defectuosas al máximo, el déficit de la función del lenguaje va a evolucionar hacia la aparición de ecolalia, que son la repetición patológica de frases o palabras que no van a tener una ilusión con el discurso de base. Puede haber logoclonías, que son repetición de la última sílaba o palabra del discurso propio del entrevistador. También puede aparecer lo que es la disartria, que incluso puede llegar al mutismo en estos casos.
También puede aparecer lo que es la apraxia ideatoria. Y en este periodo también aparecen lo que son las agnosias, sobre todo las visuales. Siempre, ¿no? Resaltando siempre la hipertonía generalizada que en este estadio ya es mucho más avanzada y más complicada. Incluso también pueden aparecer lo que son los reflejos primitivos de succión y de peribucal o incluso prensión. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Hablando ya sobre el tratamiento, vamos a ver que en estos casos se puede utilizar o se utiliza lo que son los inhibidores de la colinesterasa, dentro de los cuales tenemos donepezilo, ribastigmina y la galantamina. También se puede asociar a lo que son los antagonistas de los receptores NMDA, y uno de los más probados en este caso para Alzheimer va a ser la memantina, que se asocia incluso a los inhibidores de la colinesterasa, asociándose los fármacos para brindar el tratamiento. De igual manera también se puede dar fármacos para control de enfermedades médicas. Todo paciente es distinto, todo paciente necesita otro tipo de fármacos para sus patologías de base. Y nunca olvidar siempre la psicoterapia de apoyo, ¿no? Las medidas preventivas, psicosociales y psicodinámicas en estos pacientes. Ahora, últimamente se está introduciendo lo que es la aducanumab, que es un tipo de terapia nueva para esta enfermedad, pero el costo sigue siendo uno de los problemas más grandes, ¿no? Más en nuestro país. Siguiente, por favor. Ahora hablando sobre el trastorno neurocognitivo vascular, como su nombre dice, es uno de los más frecuentes también, pero en este caso vamos a ver que esos trastornos vasculares, ya sean, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, microinfartos, hipertensión arterial crónica, que puede llevar a una ACV, aterosclerosis, cardiopatías embólicas, diabetes, tabaquismo, todos esos que son más frecuentes incluso en adultos mayores, vamos a ver que van a generar lo que son estos trastornos neurocognitivos vasculares. Entonces, este cuadro se va a manifestar, por ejemplo, va a tener unos síntomas. Por ejemplo, siguiente, por favor. Vamos a ver que se puede manifestar de diferentes formas y como dije, en este tipo de pacientes se tiene mucho cuidado, más que nada en lo que es el riesgo vascular a nivel general. Se puede presentar, por ejemplo, disminución repentina del funcionamiento cognitivo, que indicaría, por ejemplo, dependiendo también de la ubicación del infarto, puede indicar el grado de incapacidad. Por ejemplo, las lesiones en las vías motoras van a ocasionar lo que es la parálisis parcial, ya sea parálisis parcial o total, dependiendo del nivel al que se ubique el infarto. E incluso también las lesiones centro del habla, ¿no? Que puede presentarse como una afasia. Más que nada vendría a ser como una clínica de alteraciones neurovasculares, pues puede venir focalizando con parálisis, sin poder hablar, parecias, entre otros, ¿no? Y el tratamiento en este tipo de casos, siempre como la causa es vascular, de riesgo vascular, también se trata lo mismo, ¿no? Se trata, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, lo que vendrían a ser los factores de riesgo en estos casos, más en los adultos mayores. Y con su manejo propio de cada una de estas enfermedades de bases. Entonces, también se le puede agregar lo que vendría a ser la prevención secundaria con antiagregantes, plaquetarios, como la aspirina, anticoagulación, dependiendo del caso. Y también se puede manejar el deterioro cognitivo con inhibidores de las acetilcolinesterasas, como ya lo vimos, el donepezilo, y la memantina también, pero menos sin evidencia. Y en caso ya que haya sucedido un evento vascular, rehabilitación cognitiva en casos para mejorar las funciones. Siguiente, por favor. Por último, la demencia por cuerpos de Levy. De igual manera, se relaciona mucho a lo que vendría a ser, o también se dice que puede ser como una variante del Alzheimer. Lo consideran como una variante clínica de esa enfermedad. También se va a dar por
por la formación de inclusiones intracelulares que van a ser formadas por de la acumulación de alfa-sinucleína, que estas se van a plegar de manera incorrecta y van a formar estructuras patológicas. Ese es el caso de Robin Williams, que justamente a él se le diagnosticó como Parkinson o como un parkinsonismo, cuando en realidad tenía la demencia por cuerpos de Levy. Esto se refiere mucho o se asocia mucho a lo que es el cuadro clínico, o sea, son similares, son parecidos, incluso puede pensar que por ejemplo, es parkinsonismo o es Parkinson, cuando en realidad es esto, ¿no? Y siempre recalco aquí que es una de las más comunes también de demencia en ancianos, es una de las causas más comunes. Y durante el curso de esa enfermedad puede suceder, por ejemplo, cambios en el estado de alerta, de la atención, alucinaciones, problemas con el movimiento y la postura, puede haber rigidez muscular, parkinsonismo, confusión, pérdida de la memoria. Puede ser difícil de diagnosticar porque la enfermedad de Parkinson, tanto con la enfermedad de Parkinson como la enfermedad de Alzheimer, vamos a ver que van a generar síntomas similares. Y más o menos la demencia por cuerpos de Levy va a comenzar entre los 50 y 85 años de edad. Y al igual que el Alzheimer, también va a empeorar con el tiempo. Y vamos a ver que no va a tener una cura. El tratamiento se va a enfocar más que nada en tratamiento médico o sintomatológico. Siguiente, por favor. Aquí vamos a algunos criterios. El criterio central es que se catalogue como demencia. Algunas manifestaciones subjetivas, caídas repentinas, síncope, también se asocia a incontinencia urinaria, pérdidas de la conciencia. Y algunos criterios también importantes pueden ser las manifestaciones motoras parkinsonianas, alucinaciones visuales o fluctuaciones cognitivas. Este es un cuadro donde se puede observar las características de cada uno de la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer y por cuerpos de Levy, por si lo quieren revisar. Siguiente, por favor. Y ya, como lo dije, el tratamiento farmacológico no tiene cura en realidad de esta enfermedad, pero se puede tratar médicamente o sintomatológicamente con algunos, por ejemplo, los síntomas cognitivos se puede tratar con inhibidores de la colinesterasa, como el donepezil o la ribastamina, o incluso se puede asociar dosis de quetiapina. Y, por ejemplo, si tiene síntomas motores, se puede dar bajas dosis de levodopa. Si tiene hipotensión ortostática, fluocortisona o midodrina. Y si tiene alteraciones del comportamiento del sueño, se puede dar bajas dosis de clonazepam, siempre cuidando, porque son adultos mayores, ¿no? Siempre teniendo cuidado en ese aspecto. Y ya, ahora va a hablar mi compañero. En esta ocasión voy a tocar el tema de trastornos afectivos y ansiedad. Vamos a comenzar definiendo un poco lo que es el trastorno depresivo. Vamos a ver que es un trastorno, según la OMS, es un trastorno mental que puede afectar a cualquier persona, pero vamos a ver que no lo confundamos con los cambios de estado de ánimo, las emociones que podamos tener cotidianamente, ya que estos episodios depresivos pues van a durar la mayor parte del día, van a ser también casi todos los días y nos dan acá un periodo que es por al menos 2 semanas. Entonces acá la persona puede tener trastornos del sueño, cambios de apetito, también puede haber una disminución de la autoestima o puede tener también ideas en torno a la muerte o también desesperanza respecto al futuro. En cuanto un poco a la epidemiología, de igual manera la OMS nos dan que un aproximado de 1.000 millones de personas actualmente mayores de 60 años presentan diagnóstico de depresión y en vista al futuro, en el 2030, esto puede aumentar hasta 1.400 millones. Y en nuestra realidad nacional, según el MINSA, en el 2024, fueron atendidos más de 45.000 casos de depresión en adultos mayores y el 2% de estos adultos mayores o de la población presentan el trastorno depresivo mayor. En cuanto a la clasificación, vamos a ver que tenemos la depresión mayor, el trastorno depresivo persistente o distimia y la depresión menor.
En la depresión mayor vamos a encontrar a su vez subclasificaciones como el deterioro cognitivo o pseudodemencia. Se le llama así ya que la persona mayor con depresión puede presentar deterioro cognitivo que se va a desarrollar simultáneamente o después de la aparición de estos síntomas anímicos. Y el otro subtipo sería características psicóticas, ya que el paciente puede presentar delirios y alucinaciones. Vamos a ver que también va muy de la mano esto con los criterios de DMS5, que en este caso nos da una duración de 2 semanas, pero vamos a ver que tiene que cumplir 5 o más de los siguientes síntomas, como sería estado de ánimo deprimido, disminución del interés o placer, pérdida de peso, insomnio o hipersomnia, agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimiento de inutilidad o culpabilidad, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o pensamientos de muerte. Luego tenemos el trastorno depresivo persistente o distimia, que en este caso también tiene un solo criterio, que serían estos criterios de DSM-5, pero en este caso el periodo va a ser de 2 años y tiene que cumplir 2 o más de los siguientes síntomas, que serían estado de ánimo deprimido, poco apetito o sobrealimentación, insomnio o hipersomnia, poca energía o fatiga, baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza. Y cuando la depresión mayor sería el diagnóstico, ya que no calza tanto en los criterios de depresión mayor como en los criterios de distimia. Acá están los criterios de DSM-5 que mencioné, tanto los criterios de depresión mayor como de distimia. En cuanto al diagnóstico, tenemos que ver cuáles serían las causas, ya que pueden haber causas somáticas por enfermedades que pueden causar la depresión o farmacológicas. Entre las enfermedades tenemos cerebrovasculares o trastornos neurológicos como Parkinson, enfermedad de Huntington o neoplasias. También tenemos enfermedades metabólicas como hiper o hipotiroidismo o enfermedades sistémicas o hasta tratamientos como radioterapia. Y en cuanto a fármacos, se asocian mucho a los que son antiarrítmicos, antiinflamatorios, anticonvulsivantes. También tenemos tratamientos con hormonas o neurolépticos. Y para el diagnóstico, pues es importante la exploración clínica, una historia clínica completa, y se puede optar por pruebas psicológicas como el inventario de depresión de Beck, la escala de Montgomery-Åsberg, la escala de Hamilton o la escala de depresión geriátrica. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que la psicoterapia y la farmacoterapia pueden utilizarse individualmente o también en combinado. Vamos a ver que en las formas de depresión moderadas a graves se pueden utilizar farmacoterapia, mientras que ya para las formas crónicas de la depresión se puede combinar ambas terapias. En cuanto a psicoterapia, tenemos pues terapia cognitivo-conductual, psicoterapia interpersonal, terapia de resolución de problemas y activación conductual. Y en la farmacoterapia, para la primera línea de tratamiento se considera los inhibidores de la recaptación de serotonina, como es el caso de la sertralina, fluoxetina, paroxetina o citalopram. O como segunda línea, se podría también considerar los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como sería la duloxetina, la venlafaxina o desvenlafaxina. Luego pasamos a los trastornos de ansiedad, que en este caso, de igual manera, el OMS lo define como una emoción caracterizada por sentimientos de tensión, preocupación y cambios físicos como el aumento de la presión arterial. Pero lo que va a caracterizar acá es que la persona puede sentir ansiedad, pero de una manera excesiva, persistente y desproporcionada que va a alterar la calidad de vida y las relaciones interpersonales que tenga, como es el caso familiar, amistad, en el trabajo o si está en el colegio. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que en el 2023 el 4% de la población mundial fue diagnosticada con ansiedad y en el 2019 301 millones de personas fueron diagnosticados y va a ser uno de los tratamientos uno de los trastornos más comunes. En cuanto a la sintomatología, vamos a ver que pueden ser tanto síntomas físicos como psicológicos o síntomas de comportamiento. En síntomas físicos, la persona puede presentar taquicardia, dolor de pecho, mareos, debilidad, náuseas, sudoración, respiración corta y difícil, trastornos gastrointestinales y manos frías y mojadas.
En los síntomas psicológicos puede haber nerviosismo, confusión, fatiga, preocupación, miedo a fracasar, miedo a morir, dificultad para concentrarse, sensación de peligro y pérdida de eficiencia. Y los síntomas de comportamiento, las personas tienden a escapar o de cualquier situación que las estrese. Tenemos también inmovilización, evitar situaciones específicas y reacciones excesivas a estímulos o dificultad para mirar a los ojos a otras personas. En cuanto a la clasificación, tenemos que se clasifica en trastornos de ansiedad generalizada, agorafobia, fobia social o ansiedad social, trastorno de pánico y fobias específicas. Cuando hablamos de trastorno de ansiedad generalizada, en este caso va a haber una preocupación crónica e incontrolable que va a interferir con la función de la persona o también se acompaña de inquietud, tensión muscular, problemas de concentración y alteración del sueño. Y vamos a ver que en las personas mayores estas preocupaciones van a estar centradas normalmente en lo que es la salud, finanzas o la discapacidad propia o de su cónyuge. En cuanto a la agorafobia, va a ser un miedo excesivo, preocupación o evitación de situaciones que pueden hacer a alguien entrar en pánico, sentirse atrapado, indefenso o avergonzado. En cuanto a la fobia social, vamos a ver que esta ansiedad va a estar marcada cerca de una o más situaciones sociales en las que el individuo puede estar expuesto a un posible escrutinio por parte de otros, como interacciones sociales o ser observado mientras come o actúa en público. En cuanto a los trastornos de pánico, van a ser ataques de pánico recurrentes e inesperados. Estas emociones van a ser oleadas de miedo intenso que van a alcanzar un punto máximo en cuestión de minutos y pues va a presentar numerosos síntomas tanto fisiológicos como cognitivos. Y fobias específicas va a representar un miedo exagerado o irracional que se va a relacionar mucho con objetivos o situaciones específicas. Por ejemplo, una fobia frecuente en adultos mayores sería el miedo a caer. En cuanto a las causas y los factores de riesgo, vamos a ver, puede ser por pérdidas, ya sea de un familiar, familiar, amistad o tal vez el rol que cumplía la persona en la familia. Medicamentos asociados a la ansiedad como digoxina, anticolinérgicos, corticoides, aspirina, tiroxina. Aislamiento social o institucionalización. También van a haber enfermedades crónicas que se asocian mucho a ese trastorno, como es el caso de enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, enfermedades neurológicas, hasta endocrinas y metabólicas. Y también un historial de trastorno ansioso o depresivo previo. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver de igual manera una buena historia clínica completa y también exploración psicopatológica, exploración física, exploraciones complementarias como electrolitos, séricos, curva de glucemia, justamente para descartar si es que el paciente presenta alguna enfermedad. Y escalas de ansiedad, como es el caso de la escala de ansiedad de Hamilton, la escala de ansiedad geriátrica y la escala de depresión geriátrica de Yesepech. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que de igual manera se puede optar por psicoterapia o farmacoterapia. En la terapia cognitivo-conductual va a disminuir la preocupación y los síntomas depresivos y va a mejorar la salud mental de los pacientes mayores con trastorno de ansiedad generalizada. La terapia exposición se recomienda justamente para pacientes con fobias específicas. Vamos a ver que estos beneficios se van a mantener durante un año, pero justamente como es terapia exposición, muchas veces o tiene altas tasas de abandono y también baja aceptación por parte de las personas. Pues, y técnicas de relajación y entrenamiento en habilidades sociales. En cuanto a la farmacoterapia, vamos a encontrar que este tratamiento a menudo tiene mayor eficacia en esas personas adultas mayores. Y vamos a ver que de primera elección tenemos a los inhibidores de la recaptación de serotonina, como sertralina o citalopram, y también los inhibidores de serotonina y noradrenalina. Pero en casos de fobias específicas, lo que ayuda mucho sería la escitalopram y paroxetina. Tenemos otros trastornos como la psicosis de inicio tardío,
En este caso va a ser un estado donde la persona se encuentra despegada de la realidad y comparte de esto, y como parte de esto presenta síntomas psicóticos como alucinaciones y conductas desorganizadas. Y los factores de riesgo de que el adulto mayor presente esta psicosis sería el envejecimiento del cerebro, puede ser factores hereditarios y predisposición genética, por ejemplo, más que todo está relacionado al sexo femenino, comorbilidades como enfermedades somáticas, ya sea la demencia, delirium o déficit sensorial, o comorbilidades con enfermedades psiquiátricas, como es el caso del delirio de parasitación, que en este está asociado a lo que es la hipocondría con el síndrome de Ekbom. También factores como el aislamiento social y polifarmacia iatrogénica. En cuanto a la sintomatología, vamos a encontrar lo que es el predominio de alucinaciones visuales en un 30% frente a las alucinaciones auditivas e interpretación paranoides. Y vamos a ver que las alteraciones del comportamiento se van a presentar más que todo en las crisis psicóticas, pero va a ser en menos grado. Y para el diagnóstico, de igual manera, va a ser indispensable una buena historia clínica que sea completa tanto del propio paciente como de sus personas allegadas para poder explorar antecedentes tanto patológicos como evolución de la enfermedad y antecedentes familiares y poder identificar pues, posibles tendencias hereditarias hacia episodios psicóticos o afectivos. Este caso es un organigrama que encontré en un artículo hecho por el autor que es Grossberg, que nos va a indicar que se deben descartar pues primero lo que son las psicosis secundarias, cuadros de delirium o lesiones cerebrales y la demencia y recién después de descartar todo esto podemos indicar que sería un trastorno psicótico primario. En cuanto al tratamiento, de igual manera psicoterapia como terapia conductiva, cognitivo-conductual, psicoeducación e intervenciones sociales y en la farmacoterapia tenemos antipsicóticos atípicos como la risperidona, que va a ser eficaz en síntomas positivos como son las alucinaciones, ideas delirantes, desconfianza, perturbaciones del pensamiento y hostilidad. Quetiapina, que en este caso es útil en insomnio y tiene menor riesgo piramidal, la olanzapina, que es un potente en psicosis crónica, y la aripiprazol, que es bien tolerado y tiene es menos sedante. Y el último trastorno sería el abuso de sustancias, que muchas veces es subdiagnosticado debido a la creencia no creencia, sino lo confunde con síntomas del envejecimiento. En cambio, la estigmatización, sí hay la creencia de que como es un adulto mayor, pues ya no consumen ese tipo de cosas, pero la realidad es que sí. Y justamente acá tenemos los factores de riesgo que los pueden llevar al abuso de sustancias como son los psicosociales, una persona que esté de duelo, que esté aislado, que presente depresión o falta de apoyo familiar. En casos médicos que consuma medicación por dolor crónico, enfermedades degenerativas, insomnios o multimorbilidad, factores farmacológicos como acceso fácil a fármacos, ansiolíticos, hipnóticos o un uso prolongado y no vigilado, y una historia previa pues, de consumo desde la juventud que persista o se reactive a la edad adulta. Las sustancias más comunes tenemos lo que son el alcohol, las benzodiazepinas, como son clonazepam, diazepam, alprazolam, opioides y analgésicos en casos de dolores crónicos y acaban de tener riesgo de dependencia, sobredosis, estreñimiento severo y delirium, y polifarmacia, que se considera un uso de más de 5 fármacos simultáneamente. Vamos a ver que específicamente del alcohol, los pacientes adultos mayores van a tener mayor sensibilidad al alcohol, generalmente van a experimentar los efectos del alcohol más rápidamente que cuando eran jóvenes. Va a haber un mayor riesgo de sufrir caídas relacionadas con el alcohol y otros tipos de accidentes o lesiones. Pueden mezclar sobre todo, o van a ser más propensos a mezclar alcohol y medicación. En las consecuencias del alcoholismo o del consumo de alcohol serían neurológicas como encefalopatía, demencia, neuropatía, depresión y ansiedad, y cardiovasculares como hipertensión, arteriosclerosis, enfermedad coronaria, miocardiopatía, entre otros, que abarcan otros órganos, y sustancias, sobre todo farmacológicas. En este caso, cuando veríamos que sería un consumo no tan regulado, en casos de que el abuelito o el adulto mayor use varios medicamentos o unos sin necesidad de usarlo,
o usar medicamentos pasados o de otras personas y lo que justifique como que para que se sienta bien. También que lo mezcle justo con bebidas alcohólicas o que no siga la receta prescrita. Las consecuencias de esto serían problemas cardíacos, trastornos cognitivos, insomnio, pérdida de memoria, deterioro físico y mental y rechazo social. En cuanto al tratamiento, tenemos psicoterapia, igual terapia cognitiva-conductual, intervenciones grupales, estimulación cognitiva y actividades recreativas, rehabilitación física y ocupacional y en la farmacoterapia tenemos el uso restrictivo y justificado. De igual manera se puede sustituir progresivamente benzodiazepinas por antidepresivos, como en casos de pregabalina y ansiedad, y controles estrictos de analgésicos y manejo del síndrome de abstinencia con seguimiento médico. Por ejemplo, en el caso de consumo de alcohol, los fármacos indicados serían naltrexona, disulfiram y topiramato. Eso sería todo, doctora. Ok, chicos, ¿van a hacer unas preguntitas como dice el otro grupo o hay nada más? Sí, doctora, mi compañera va a proyectar. Ah, ya. Entonces, antes de hacer algunos de los chicos tienen algún tipo de pregunta, me dio que está bien completa su exposición. Entonces, han tocado puntos importantes que, como las patologías de los adultos mayores, que es muy común. Hay personas que no lo creen, pero los abuelitos también se deprimen. Entonces, que es lo más común, ¿no? Entonces, algo que les dé una duda, alguno de ustedes, alguna duda, algún comentario. No, creo que nadie. Así, alguien se la mano. Walter, tu pregunta, por favor. Sí, doctora, buenas tardes. Bueno, tenía una duda sobre la segunda parte cuando mencionaron las patologías, Alzheimer, o sea, los tipos de demencia. En este caso, la derivación la vería, o sea, mi duda es si es que el geriatra también puede ver deterioro cognitivo y demencia, o específicamente lo ve el psiquiatra, o cómo haríamos la diferencia para el abordaje del cuadro, porque como es, digamos, involucra muchos componentes. ¿Quién se encargaría de alguna manera del manejo del cuadro, no? El manejo lo hace el psiquiatra. El diagnóstico, el neurólogo o el geriatra. Después de un médico general te va a diagnosticar. Y por lo general los geriatras ¿cómo se llama? Los neurólogos dan medicación de psiquiatría, antipsicóticos o depresivos le dan, pero por lo general a veces no van bien. Entonces, cuando ya no van bien, lo manda con nosotros. Porque pues nosotros sí podemos ver de acuerdo a los síntomas que presenta, porque algunos pues, desarrollan incluso síntomas psicóticos, y le damos tratamiento, ¿no? Y el tratamiento lo damos nosotros. El diagnóstico lo puede ser un médico general, un geriatra o un neurólogo, porque las demencias son muchas, ¿no? Lo que yo voy a trabajar y lo que yo trato son los síntomas de la demencia. El diagnóstico, qué tipo de demencia es vascular, por múltiples infartos, demencia senil, por Alzheimer, por Parkinson, eso lo hace el neurólogo. ¿Sí? ¿Quedó clara esa parte? Sí, doctora, gracias. Ya, genial. Entonces, si tienen más preguntas, pues preguntar por favor sus preguntitas. Bueno, chicos, ahí está el quiz, si se pueden unirse, por favor. ¿Podría mandar el link al grupo, por favor? Está bien, ahorita lo mando.
Creo que ya participaron todos, ¿verdad? Sí, doctor, creo que si ya están todos los participantes, podemos iniciar. Chicos, ¿me escucharon? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 doctor, sí se escucha. Ya, genial, pero ahí creo que no. Creo que ahí se vio las preguntas para ver las claves, para que lo puedan resolver. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, al final cuando terminan todos, se van a aparecer las claves Pero con la ya respuesta. terminaron, ya acabó el tiempo, ¿no? Ya pasaron 5 minutos. Porque son 5 preguntas, un minuto por pregunta, suficiente. Ya, porque ya son 1:30 y es hora del almuerzo, yo sé que la mayoría está cansado de los 2 seminarios. ¿Puedes proyectar tus diapositivas para hacer un resumen chiquito? Sí, doctora. En realidad han tocado los temas bien, una que otra cosa entre cuanto tratamiento, pero bueno, igual no les compete como yo le digo a mis alumnitos de práctica. La idea es de que ustedes, la mayoría no quiere ser psiquiatra, quiere otra especialidad y es válido. Entonces, cualquier especialidad que quieran tienen que tener ustedes la noción básica de las cosas, ¿no? De la noción de que, ok, yo tengo un paciente, un abuelito que entra por cirugía porque se cortó el cuello, obviamente yo no voy a pensar que ese abuelito, pues,
estaba jugando con una gilet y se cortó el cuello, ¿no? Si no es que se intentó matar. Entonces ahí yo tengo que mandar entre consulta a psiquiatría. Muchas veces pasa que llegan a la emergencia, pues, ya, lo suturan y le dan de alta. Entonces la idea es que ustedes se puedan concientizar es de que estos pacientes adultos mayores se deprimen y su tasa de suicidio, o sea, ellos sí quieren morir, ¿no? Entonces, como pone un ejemplo una vez, si yo tengo una paciente pues que viene con una adolescente que de 15 y 6 años que se quiere matar porque dice que pues su papá le ha prohibido salir con el chico con un enamoradito que dice que no le conviene, y tengo un señor viudo que vive solo, que sus hijos viven en el extranjero, que tiene múltiples comorbilidades, que le acaba de detectar cáncer y que intenta matarse, y yo obviamente a ese paciente lo voy a tener hospitalizado y voy a decir, no, pues tiene alto riesgo suicida, si es de los que quieren morir de verdad. La diferencia pues del adolescente que pues se puede estar encaprichando y que diga que se le acaba el mundo pues porque terminó con este enamoradito que su papá no le dejó, ¿no? Entonces sí es importante que sepan que estos pacientes tienen que ser vistos, y también es el manejo integral de ese paciente. Como dice, el geriatra se le especializa en abuelitos, como le digo, es el médico internista de abuelitos. Entonces, estos pacientes que tienen con los geriatras siempre es un manejo conjunto porque tienen múltiples comorbilidades, ¿no? A veces el geriatra mismo le inicia medicación a los abuelitos, pero cuando ya ven que no mejora, lo manda con nosotros. Igual que los neurólogos, ¿no? Como le decía hace un rato, ¿no? Pero la idea es de que cualquier especialidad que ustedes tengan y ven que su paciente está mal, lo deriven a psiquiatría para iniciar el tratamiento, ¿no? Los pacientes mejoran bastante, ¿no? Entonces puedes bajar las diapositivas pásalas, no tan rápido, pero pásalas. Pero tú estás pasando ahí, pero el otro lado no se ve. No se ve nada. Ya, a ver, baja. Sigue pasando. Retrocede. En delirium. Ya. Este de ahí es diferente el delirium de otras patologías, ¿ya? Entonces, esta es pregunta de examen. ¿Por qué es pregunta de examen? Porque a veces se pueden confundir, ¿no? Tengo un abuelito que llega con que llega posoperado, ¿no? Y de ahí se agita, ¿no? O tengo un paciente que viene después de la familia otra vez porque pues empezó a confundirse, no reconoce o no despierta, está somnoliento. Entonces, en estos pacientes que es algo agudo, y como se dice, es agudo, es causado por algo, ¿no? O tiene una ITU, tiene una neumonía, o tiene alguna patología, o ha salido a hacer operaciones, o cayó, o se fracturó la cadera y está postrado algunos días, que se desorienta, ¿no? Entonces, esto es clásico en abuelitos, ¿no? Entonces, aquí tienes que diferenciar lo que es una demencia, pero que también existe delirium superpuesto, cuadro de demencia, que es otro diagnóstico, ¿no? Pero ahí tengo que diferenciarlo. Si es algo agudo, que recién ha pasado a raíz de algo, entonces yo siempre pienso en delirium, acuérdense para un caso clínico. Y siempre pregunta examen. Ya, siguiente diapositiva. Retrocede. Acuérdense que cuando hablamos de demencias, hablamos de varios tipos. Hay demencia por Alzheimer, demencia por Parkinson, demencia demencia senil, demencia por antecedente por múltiples infartos cerebrales. O sea, de todas las más frecuentes, ¿cuál es? Esa es la pregunta de examen. La demencia más frecuente que puede existir, ¿ya? Porque sí, pues es el 80% de ellos son por Alzheimer, ¿no? Ya siendo dos preguntas de examen. Siguiente. Pasa. Entonces, retrocede. Avanza. El anterior que habían varias enfermedades, es ahí. Por ejemplo, acuérdense que dentro de los trastornos de ansiedad por los abuelitos que aparecen, no hay miedo a quedarse solo, pero más que todo es el miedo a la muerte, ¿no? El miedo a la muerte y estar solo. Entonces pueden aparecer todos estos tipos de trastornos de ansiedad, que todos estos están dentro de la clasificación de los trastornos de ansiedad, ¿no? Son los F41. Pasa.
Otros trastornos, psicosis. Ahora, entonces, la psicosis de inicio tardío es rarísima, ¿ya? Más que todo, si yo pienso un abuelito, hay un abuelito que empieza a decirme, doctora, yo estoy segura que me quieren matar, que tienen una conspiración en mi contra porque se quieren quedar con mis propiedades, y que obviamente se salió de la realidad y su constructo ilusivo es de que aquí lo quieren matar para quedarse con sus propiedades. Yo pienso más que en una demencia que en una psicosis, ¿no? Entonces, hay, sí, pero es bien raro, ¿no? Eso no es común. Pasen. Ya, y lo que es los abusos de sustancias, más que el alcohol, los abuelitos tienen dependencia más a las benzodiazepinas y a los analgésicos, como el tramal, porque acuérdense que cuando son abuelitos le duele la rodilla, la cadera, todo le duele. Entonces, ¿qué hacen? O sea, y eso es muy importante que ustedes como médicos generales en el serum y el internado que van a hacer. Algo dice, viene un paciente y dice, no duerme, tome clonazepam, le dan. O toma el Presolán y lo prescriben pues como si fuera pues paracetamol, ¿no? Entonces tienen que saber que los abuelitos se enganchan y generan tolerancia y generan dependencia. Por eso tengo abuelitos pues que toman 2 o 3 pastillas de clonazepam de 2 miligramos y como su cuerpo hace resistencia, tengo que darle más cosas. Acuérdate que ese cerebrito envejecido no es como un cerebrito normal. Entonces a ellos yo no le puedo ir dando clonazepam porque el techo es muy alto y es demasiado medicamento. Entonces a ellos, por ejemplo, les puedo dar un antipsicótico en dosis chiquitas para ayudarlo a dormir. Tiene la misma función, pero con un cuarto de pastilla, pues está perfecto, ¿no? Y acuérdense que con los adultos mayores son mucho más sensibles a las benzodiazepinas, que puede causarle más trastornos sensorios. Entonces, en abuelitos no le den benzodiazepinas, acuérdense. No es que no está proscrito, pero no se sugiere, ¿no? Entonces, lo que hacen la mayoría de médicos generales o de estas otras especialidades, pues le mete su clonazepam y no, eso está mal. Así que estoy que concientizados que pues los pacientes pueden generar tolerancia y más adelante pues hasta dependencia, ¿no? Entonces no va, ¿no? Entonces benzodiazepinas en el día a día no. Le pueden dar un antipsicótico si es chiquita y va súper bien, ¿no? Y también es común dependencia de los opioides o analgésicos porque pues por todas las comorbilidades que tienen, ¿no? Sí hay abuelitos que son dependientes del tramal y todo eso, ¿no? Entonces la polifarmacia también es muy común porque acuérdense que después en buen viaje se aparecen todas las enfermedades a veces por haber, ¿no? Entonces más que el alcohol, que también puede ser un factor de dependencia o sustancias, es la benzodiazepinas, opioides y la polifarmacia que puede tener el paciente, ¿ya? Ok, ya les he hecho un resumen de así de los tips y ya le he dado las fijas, chicos, así que ya para el examen seminario quedan bien, ¿ya? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Claro, doctora. Perfecto. Entonces ya. Igual me mandan por favor los expositores, las diapositivas, me la mandan en PDF y me mandan el quiz, ¿no? Porque de ahí voy a tomar la asistencia a todos los que han participado y las notas que saquen, porfa, ¿ya? Ya nos vemos, chicos. Tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctora.